Como bien saben, hasta me va a temblar la voz, ¿verdad? Voy a dar un paso este año. Es un paso ahí tremendo. Y sabes, en estos pasos uno necesita tomar calma, pensar cosas, ¿no? Y yo tengo en mi casa un lugar especial donde me gusta colocarme para poder tener como ese tiempo de pensamientos reflectivos, tú sabes, ¿no? Y tengo una pantalla de 90 pulgadas. Sí, te la voy a presumir. Tengo una pantalla de 90 pulgadas, te la voy a enseñar aquí. Aquí está mi pantallota. Es una pantalla Full HD 4K con colores especiales y hermosos. Y me encanta cada vez que estoy cansado, llego y me pongo ahí a ver esos pececillos. Y muchas veces ahí me pongo a orar, a leer la Biblia. Y he pasado hasta 2 horas ahí. Yo sé que para algunos, estoy a punto también de cumplir dentro de 1 mes y medio 40 años, Dios mío. Para algunos es como ese momento reflectivo, es cuando estás ahí regando tus plantas, ¿no? Algunos salen a correr al parque, algunos hacen galletitas. Yo no, yo simplemente me pongo enfrente de mi pecera y me pongo a ver todos mis peces. Me encanta. Pero antes de yo poder disfrutar de esto, hubo algo esencial. Yo tuve que aprender lo esencial que es tener y montar un acuario. Porque cuando yo lo tuve, se me murieron todos los peces. Yo fui el que llegó a la tienda y dije, quiero ese. No pregunté qué tipo de peces. No pregunté si eran caníbales esos peces. Yo no pregunté ni la temperatura de los peces. Yo no pregunté si eran cíclidos, si se llevaban los unos con los otros. Yo simplemente dije, están bonitos. Los metí dentro de la pecera y ¿qué crees? Se me murieron. ¿Por qué? Porque todo esto, antes de poder gozar de esta vista, que para mí es maravillosa, tenía que saber cosas esenciales. Y una de esas es que antes de montar un acuario, tú tienes que permitir que el agua se cicle. Y eso tiene que durar como 1 mes antes de meter un pez. La otra es que tienes que saber que hay peces con diferente temperamento y hay unos territoriales y van a comerse a todos. Y eso fue para mí una enseñanza hasta el momento que llegué a esto que ahora tengo. ¿Puedes ayudarme con ese video, Jonah? Cada vez que voy a un acuario, Priscila tiembla, le da ese tic ahí con el ojo, porque siempre llego con una bolsa de peces y hay peces que me han costado hasta 500, 600 pesos. Pero ahora lo hago porque he aprendido lo esencial para montar este acuario y ahora puedo disfrutar yo bien a gusto, echado en el suelo, con unos cojines atrás, tiernamente y agustamente de mi acuario. Y hoy te quiero hablar acerca de nuestra serie Lo Esencial o Esencial. Gracias, Jonah. Y te quiero contar una historia. Había un grupo de personas, ellos eran marineros. Ambos tenían bastante experiencia. Eran hombres muy trabajadores. Eran hombres que tal vez tenían familia, tenían hijos, esposas, tenían amigos. Y era un día bueno, era un día soleado, no se veía ni una sola nube, era un buen día para trabajar. Tal vez ellos ya habían viajado, pero estaban de regreso en el puerto de Jope. Ellos empezaron a cargar el barco porque su chamba era llevar mercancía de un puerto a otro puerto. Y créeme que todo iba bien, todo marchaba de maravilla. De repente se le acerca un hombre al capitán. Y aunque este no era un barco turístico, no era un barco de esos que van a, ¿cómo dicen a esos cruceros? Era un barco que llevaba mercancía de un lado a otro. Resulta que se acerca esta persona y le dice al capitán, quiero que me lleves lo más lejos que puedas. Esta persona le preguntó al capitán, ¿hacia dónde te diriges? Y él dijo, yo voy hacia Tarsis, voy rumbo a España,
porque ellos estaban en Jope, ¿sí? En la parte de Israel, el Mediterráneo. Iban a hacer una travesía, escúchame bien, de 4,000 a 5,000 kilómetros, que esto equivalía a un viaje de entre 3 a 6 meses, dependiendo de las condiciones del mar. Y el brother dijo: perfecto, me monto, me voy, justo lo que quiero. Yo no quiero estar ya más en Jope, yo no quiero estar en este puerto, me voy. ¿Cuánto es? No, pues es que, ¿cuánto es? Yo aquí traigo, el dinero es lo de menos. Le paga y el brother se sube al barco, ¿no? No sé cuánto pasó, no sé, no nos narra la Biblia si pasó una semana, si fue en ese mismo día, si dentro de los 6 meses fue al segundo mes. No sé realmente cuánto tiempo pasó. El chiste es que cuando estaban en medio del mar, rumbo a Tarsis, España, se viene una gran tormenta y esta empieza a agitar el barco de una manera descomunal. Tan así que los marineros, con la experiencia que tenían de tantos viajes, se asustaron y empezaron a clamar a sus dioses. Estos hombres eran muy buenos. Es de aquellos que muchas veces decimos: bro, solamente te falta ser cristiano. Era ese tipo de hombres. Pero estaban asustados por la tempestad y sabían que esa tempestad iba a hundir el barco. Entonces ellos empiezan a clamar a sus dioses. No sé qué dioses o dónde estaban depositando su fe, pero tenían fe en esos dioses. Empezaron a echar las cosas fuera del barco porque estaba haciendo peso. Necesitaban anivelar el barco. Empiezan a aventar toda la mercancía que iban a trasladar hacia el otro puerto. Y de repente el capitán pregunta: ¿alguien vio al pasajero que pagó para que lo lleváramos de Jope a Tarsis? Nadie sabía nada de él hasta que nomás escuchaba un tortón en bajada. Resulta que este personaje estaba dormidote. Escúchame bien, era una tempestad, bro. ¿Cómo no te vas a levantar? Se está sacudiendo el barco, las cosas se están cayendo. Y el brother: yo estoy a gusto, estoy tranquilo, estoy durmiendo, no pasa nada. Y todos ellos asustados. Entonces el capitán va y lo levanta y dice: hey, clama a tu Dios porque tal vez nos va a escuchar. El brother no hace nada. La marea sigue hasta que este personaje dice: creo que soy yo el culpable. Estoy huyendo de Dios. ¿Qué? O sea, es por tu culpa. Sí, yo creo que si me avientan esto se calma. El capitán obviamente es: ¿cómo te voy a aventar? Estás loco, te vas a morir. Entonces el capitán empieza a hacer más cosas. ¿Qué puedo hacer? ¿No? O sea, trata de restablecer la dirección del barco, avienta más cosas, pero ve que no sirve para nada. Entonces agarran a este personaje y lo avientan al agua. Y quiero decirte cómo se llama este primer punto. Escúchame bien. No dejes que Jonás haga naufragar tu barco, porque a Jonás no le importas. Jonás está dormido. Jonás no va a hacer absolutamente nada. Él es alguien egoísta. Él es alguien envidioso. Él es alguien que tal vez ha sembrado algo en tu cabeza y mientras tú no tienes paz en la noche, él está bien jetón. Familia, no subas a Jonás a tu barco. Va a hacer que este barco naufrague. Porque algo que tienes que entender es que ese barco representa tu vida. Y tal vez has metido a alguien a tu embarcación y el día de hoy estás corriendo el riesgo, el peligro de que tu familia se hunda, de que tu trabajo se hunda, de que tus sueños, tus anhelos se hundan, de que tu economía perezca. Y es más, esta persona hasta pagó por hacerte sufrir. Está en tu barco. Pero yo quiero decirte algo en esta tarde, y es que tú eres el capitán. Y tu deber como capitán es el de ver que tu barco pueda llegar a su destino.
La pregunta es, ¿eres capaz de aventar a Jonás? Suena rudo, pero la palabra de Dios nos habla de que tenemos que quitar la mala hierba, tenemos que podar. Ahora, tal vez no es una persona a la que subió al barco, tal vez es un pecado, tal vez es una tentación, tal vez es un vicio con el cual has luchado y lo has mantenido ahí. Y familia, es tiempo de que arrojes a Jonás de tu barco. ¿Están conmigo? ¿Alguien está captando esto? Ahora, suena rudo, ¿verdad? Porque como cristianos es, bro, o sea, no, ¿qué onda con la armonía? ¿Qué onda con la paz? ¿Qué onda con el amor? Alguien, una vez Dios me dijo, Gerson, tú no eres Dios para salvar a la persona. Muchas veces nosotros hemos creído Dios y pensamos que a través de nosotros esta persona se va a salvar. Pero te voy a decir esto. Cuando aventas a Jonás del barco, es Dios quien se encarga de él. Ya no eres tú. Tu familia, tienes que soltar, tienes que aventar. Él no va a ver por ti. Yo me acuerdo que una vez estábamos... Yo no sé cuántos se ubican el Ráfaga, esa cancha de fútbol rápido. ¿Alguien? Es contemporáneo mío, ¿no? Nadie conoce. Era una cancha, tú sí sabes, bro, estaba en Cuauhtémoc. Era, yo creo que la única cancha de fútbol rápido en aquellos entonces, junto con una que estaba en la Vean allá. Y estábamos saliendo de un partido, ganamos ese partido, íbamos toda mi cuadrilla, ¿no? ¿Sabes? Íbamos caminando en las calles como esa cámara lenta cuando va saliendo del cohete de la NASA. Todo lento. Y en eso yo volteo a ver una casa y veo un perrillo chihuahueño, esos que parecen ratillas. Y le hago, ¡eh! Y seguimos caminando como si fuéramos astronautas de la NASA, ¿no? En eso de repente vamos a escuchar. Ya entre el perrillo se salió y empezó a perseguirnos. Pero fue como esas caricaturas. Yo iba en medio, de repente salieron a un lado y yo me quedé en medio. Bro, terminé arriba de una camioneta por un chihuahueño. A nadie le importó. A nadie le importó. Yo estaba ahí, o sea, había Jonases en mi vida y me estaban dejando solo contra un perro chihuahueño. Entonces, quiero llevarte a esto más. Quiero que puedas comprender esto. Ahora, tenemos a un hombre que está en la deriva del mar, flotando. Había sido echado por aquellos marineros. Pero ese hombre, gracias, dice como Luis Miguel, ¿va? Ese hombre, mientras estaba flotando y que la tempestad estaba calmándose, ese hombre empezó a pensar: qué injustos son. No se vale. ¿Por qué me hacen esto? ¿Yo qué culpa tengo? Y ese hombre se empieza a enojar con Dios, porque había un llamado por parte de Dios de llevarlo a Nínive, pero él no quiso. Él simplemente desobedeció eso. Ahora, hay un punto aquí que me llama la atención, y es que mientras Jonás estaba ahí en la deriva, Dios ya tenía un plan para Jonás. Y me imagino a Dios conversando con sus ángeles y pregunta a Dios: oigan, ¿tenemos un Uber disponible? Y el arcángel dice: no, ya no salen caros, Dios, pero tenemos un InDriver. Y Dios dice: ¿y quién es el InDriver? Y dice: tenemos a Willy. Y Dios pregunta: ¿y dónde está Moby Dick? Y un ángel responde: no, es que hace mucho que apagó la aplicación y ya no está trabajando. Creo que ya lo hicieron aceite. Y Dios dice: le dije que ya no hubiera trabajando a esas horas de la noche allá por la Chapultepec, recogiendo a las 2, 3 de la mañana gente. Dice: ok, manden a Willy. Y Dios le dice: pero díganle a Willy que por la boca, no por el otro lado. Entonces, mientras él estaba ahí enojado, con preguntas,
insatisfecho, dice que viene un pez grande, no sabes si fue una ballena, el chiste es que fue un pez grande y lo toma. Ahora, esto es esencial, familia. Quiero que escuches esta parte. No puedes huir de la presencia de Dios. Algo que tenemos que saber es que ni tú ni yo podemos huir de la presencia de Dios. David dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Dice: si me voy a lo más profundo, ahí estás tú. Si me voy a lo más alto, estabas tú. Y Jonás lo sabía. Jonás sabía que él no podía esconderse de la presencia de Dios. Era un profeta, bro. Él sabía este salmo, él lo citaba. Pero era su enojo, es su desobediencia quien lo llevó a un barco donde pretendía esconderse de la presencia de Dios. Después de esto, cuando Jonás es tragado por la ballena o el pez, entonces sí se agarra a orar. En el vientre. Y él empieza a decir esto, Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y fíjate esta parte, porque no es muchas veces lo que nosotros hacemos, que nuestras oraciones no son de perdón, que nuestras oraciones no son de arrepentimiento, sino son oraciones donde le estamos diciendo a Dios: tú me echaste a lo profundo. Dios, estoy pagando un castigo, pero tú fuiste el culpable. ¿No vemos un corazón sincero en esta oración? Es una oración de reproche hacia la persona de Dios. Tú me echaste a lo profundo. Tú hiciste que esas personas me aventaran. Y luego continúa y dice esto: en medio de los mares me rodeó la corriente. Y escucha: todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y Dios como, o sea, yo te aventé. O sea, yo fui quien empujó esas olas hacia ti. ¿O fue tu desobediencia? ¿O fue tu capricho? ¿O fue tu orgullo? ¿O fueron tus planes? ¿O fue tu voluntad? ¿O fue el yo pienso que, yo creo que? Y ahí estamos en la ballena orando. Y este punto se llama así: ¿qué necesidad hay de orar desde el vientre del pez? ¿Cuál es el afán de orar cuando ya todo se derrumbó? ¿Te acuerdas que el capitán despertó a Jonás y dijo: ora? Y él no oró. ¿Qué hubiera pasado si Jonás hubiera orado en ese momento? Dios, perdóname, la regué, ya me voy ahora sí a Nínive. Pero Jonás no. Él en su orgullo: aviéntenme. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento Jonás se hubiera reconciliado con Dios? Pero no. A él no le importó. Y ahora sí, ya cuando está pagando, ¿qué cuando Dios te dice: cuida tu salud, pero ya estás dentro del pez con cáncer, ahora sí quieres orar? ¿Qué de cuando Dios te dice: ve y habla lo que hay en tu corazón porque te está carcomiendo, pero no te importa? Ya estás dentro del pez, cuando ya no puedes hacer nada por tu familia, cuando ya todo tronó. ¿Qué cuando Dios te dice: deja ese vicio, deja esa adicción, deja esa relación? Pero no, tú ya estás dentro del Señor, ayúdame, Padre Celestial. Entonces, ¿qué necesidad hay de orar dentro del pez, dentro del vientre de este pez? ¿Qué necesidad, familia? No es nuestro orgullo de querernos quedar varados ahí y pensando que tal vez la voluntad de Dios es la que va a cambiar. Ahora, brother, vas a apestar bien feo cuando salgas. Si querías sushi los martes 2x1, bro, ahí vas a tener tu sushi, pero vas a apestar porque esa ballena te va a vomitar. ¿Qué necesidad hay? Y yo aprendo 3 cosas importantes en este capítulo. Número 1 es: ¿puedes ir directo a Nínive la primera vez que Dios te llama? ¿O puedes esperar que Dios mande su ballena por ti?
puedes hacerlo a la primera vez, porque créeme que Dios te va a hablar de una manera sutil, amorosa. Te va a decir, Gerson, sí, Gerson, bro, ve, hazlo. Gerson, ya no estés pasando la tarjeta de crédito. Gerson, ya no te endeudes, Gerson. Puedes hacerlo a la primera vez que Dios te está llamando. Cuando Dios te está diciendo, pon atención a tus hijos. Pon atención a tu esposa. Pon atención a tu esposo, a tu trabajo. O puedes dejar que pase el tiempo y Dios mande a su transporte y venga Willy por ti. Número 2. Dios no va a cambiar su instrucción. Permanecerá igual aunque tú te resistas. La misma instrucción que Dios te dio, aunque tú sigas de terco, desobediente, aunque pase el tiempo, los meses, los años, va a ser la misma instrucción, porque sabes que Dios necesita que puedas aprender de la primera instrucción. Pero somos tan tercos que vamos como Alicia Villarreal. Tropecé una vez y con la misma piedra. Entonces que estamos tropiece. Y sabes que la misma instrucción que Dios te dio en el principio va a ser la misma instrucción que te va a dar segunda, tercera. El problema es cuánto tiempo quieres seguir bajo esa instrucción en el desierto. Porque Israel duró 40 años. Y te voy a decir algo que mientras estaba predicando en la mañana me hizo boom. Tal vez tú hasta vas a pasar a la eternidad y tus hijos por tu culpa van a vivir todavía la misma instrucción que no has acatado. La misma instrucción que Dios te dijo y que no has acatado por desobediente, tal vez se la vas a pasar a tus futuras generaciones. ¿Y qué crees? Te llevo a este paso. Tercer paso. Muchas veces Dios te llevará de vuelta al mismo lugar donde te resististe obedecer para enseñarte la obra de sus manos. Dios no va a cambiar de planes. Dios no va a cambiar su voluntad, pero te va a enseñar una y otra vez para que puedas conocer su voluntad. Él es fiel a eso. Él no va a cambiar. Y te va a regresar una cuando tú piensas, cuando Dios te diciendo es que tienes que perdonar. No quiero perdonar, voy para tarde, te va a regresar otra vez ahí. Tal vez tú eres joven y has recibido un llamado y Dios te está llamando a ser pastor, misionero, evangelista, y tú no, yo no quiero. Dios te va a regresar de nuevamente a esa misma primera vez. Dice que Jonás 1:1 dice que la palabra de Dios vino a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive. Cuando Jonás es escupido, vomitado de la ballena, dice que otra vez la palabra de Dios vino por segunda vez a Jonás y le dijo, ve, levántate y anda a Nínive. No cambió la instrucción. Familia, ¿estás conmigo? Sí podemos conocer el corazón de Dios, que en ese proceso al final Él te quiere enseñar algo. Y por último, quiero mencionarte esto. La tarea de Jonás era ir al pueblo de Nínive. Pero Jonás conocía cómo era el pueblo de Nínive. Nahum nos dice cómo es el pueblo de Nínive. Te voy a escribir cómo era este pueblo. Nahum 3:1. Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, llena de rapiña, aferrada a la presa. Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellar de las lanzas. Son muchos los muertos, los cuerpos amontonados, los cadáveres por donde quiera, con los cuales la gente se tropieza.
todo por el deseo desenfrenado de una prostituta seductora, maestra en hechicería. Esclavizó naciones con su prostitución y pueblos con su brujería. Alto, vamos a hacer un alto. Tal vez esa era la razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive, porque sabía que los ninivitas era un pueblo destructor. Era un pueblo que empalaba a las personas. Era un pueblo que devastaba. Era un pueblo que cuando terminaba una guerra había conquistado. No solamente conquistaba, no solamente robaba, no solamente se robaba a las mujeres, violaba a mujeres, se llevaba a los niños, aparte quemaba las ciudades. Entonces es como Dios, me estás pidiendo que vaya y pida perdón a esa persona cuando esa persona me lastimó, cuando esa persona me rechazó, cuando esa persona me humilló. Dios, ¿en serio me estás llamando a esto? Que vaya, como predicaba Javi la semana pasada, el pastor Javi, que vaya con ese jefe con el cual salí enemistado, en pleito, y que le lleve una ofrenda de paz. ¿Me estás pidiendo eso, Dios? Pero ese pueblo es caníbal, ese pueblo mata gente, y Dios. Entonces podríamos decir, pues con razón Jonás no quería ir. Con Jonás no le nacían las ganas de poder ir a predicar a ese pueblo el mensaje. ¿Estás conmigo? Y tal vez es lo que vivimos tú y yo. ¿Cómo quieres, Dios, que yo vaya con mi vecino? Mira, otra vez me echó la basura. No recoge la popó de sus perritos, Dios. ¿Cómo quieres que vaya y pida perdón a ese pastor que me lastimó de la otra iglesia? ¿Cómo me pides que vaya y bendiga? ¿Cómo pides que esté para mis hijos si me han abandonado? Hace 2 semanas fuimos a llevar una despensa, y mayoría de los hogares donde estuvimos salían ancianitas y nos decían: ya tengo 50 años que no veo a mi hijo. Tu hijo, señorón ese, se fue a Estados Unidos y me abandonó. Y Dios dice: ve y perdona, bendice. ¿Cómo me pides, Dios, que bendiga después de lo que me han hecho? Y Dios, y entonces podríamos quedarnos ahí. Y tal vez es donde nos hemos quedado por mucho tiempo, ahí en el mar, flotando a la deriva, pensando si lo hacemos o no lo hacemos, cuando Dios está, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita Dios está poniendo en el corazón de alguien ir a bendecir. Dios, pero ¿cómo quieres que dé mi dinero? Yo ¿cómo saber si no están haciendo algo con mis ofrendas? Hay una instrucción, y escúchame bien, esa instrucción va a durar hasta que puedas obedecer. Entonces estamos ahí en medio del mar, preguntándonos si lo hacemos, si no lo hacemos, si es justo, si no es justo, si Dios tiene la razón, si Dios se está equivocando, si Dios va a cambiar de planes, si su voluntad va a cambiar. Y ahí estamos, y estamos esperando, y tal vez ya estamos dentro de la ballena, todos sucios, y seguimos todavía pensando. Entonces podríamos decir: esa es la razón, Dios. O sea, yo no puedo ir a un pueblo así. Pero ¿será acaso, pequeñas criaturas de la creación, que realmente había algo escondido en el corazón de Jonás por lo cual no quería ir a Nínive? Y te voy a decir que era lo que realmente estaba escondido en el corazón de Jonás. Jonás capítulo 4 versículo 1. Pero Jonás, apesadumbrado en extremo, se enojó y oró. Escúchame bien. O sea, primero no hubo oración de arrepentimiento y ahora era una oración de enojo. Dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Escúchame bien. Esto es tremendo. A Jonás no le interesaba el pueblo. Pero ¿sabes por qué no le interesaba el pueblo? Porque a Jonás le interesaba más su título de profeta que el mensaje por parte de Dios.
¿Por qué? Porque un profeta vivía de su profecía. Si un profeta se presentaba con un rey y le decía al rey: sabes que vas a salir victorioso en la guerra, y terminaba la guerra, obviamente el profeta se levantaba el saco y decía: yo soy el profeta y lo que yo digo se cumple. Pero cuando Dios le dice: ve a Nínive y proclama la nueva de salvación, él sabía que Dios se iba a arrepentir, porque Dios es un Dios amoroso, piadoso, perdonador, y que ve por el corazón de las personas. Y él dijo: ¿para qué me mandas a profetizar si mi profecía no se va a cumplir? Entonces, en otras palabras, Jonás estaba defendiendo más el título de profeta que el hijo de Dios. Necesito explicártelo para qué, porque los veo muy callados, los veo muy serios. Necesito que esto lo puedas analizar un poquito más. Cuando Jesús bajó a las aguas y fue bautizado, dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu como en forma de paloma, y se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Ok? Pero Jonás no quería ese título. Jonás no quería que los cielos se abrieran y se escuchara: este es mi hijo. Jonás quería que se escuchara: ese es el profeta que yo he enviado y con el cual traigo palabra y por el cual voy a destruir Nínive. ¿Alguien me está entendiendo? En otras palabras, ¿cuándo vas a dejar tu título de ser padre y ser un hijo? ¿Cuándo vas a dejar el título de ser el que me lastimaron y humillaron y rechazaron y tomas el título de hijo? ¿Cuándo vas a ir con tus hijos a restablecer esa relación y vas a hacer a un lado tu título de padre que nunca se equivoca para ganarte de nuevo el amor de tus hijos? Jonás quería más levantar el título de profeta que el de un hijo. Jonás quería seguir jugando a las escondidas con Dios, poniendo una faceta y una máscara de profeta. ¿A qué grado? A este punto, que cuando dice que es escupido de la ballena, vomitado, él se va a Nínive. Pero sabes que cuando se presenta con los ninivitas, él nunca presenta un mensaje de amor. Él nunca dice: Martín, amigo, Dios te ama, pero eso que estás haciendo, bro, no te está haciendo bien. Bro, arrepiéntete, ora a Dios. Él no hizo eso. Aquí hay otro Martín. Martín, deja de hacer eso en tu trabajo. Ya, aguas con el SAT. Él dijo: Dios te ama, pero bro, Dios quiere lo mejor para ti. Lo mejor está por venir, pero redirecciona. Él no se presentó así, sino que dijo: hola Nínive, ya llegué, soy el profeta, y dentro de 40 días se van a pudrir todos, se van a morir, malditos, porque mi palabra es la ley y mi palabra se va a cumplir. Él llegó a Nínive por la puerta de la justicia, de la legalidad. Él llegó a Nínive por la puerta donde solamente estaba señalando a un pueblo, pero nunca entró con un título de soy el Hijo de Dios. Y así como yo recibí perdón, tú también puedes recibir perdón. Así como yo recibí gracia, tú también puedes recibir gracia. Así como yo recibí el favor de Dios. Vamos, iglesia, ¿por qué estás tan callada? Alguien tiene que celebrar. ¿Sabes? Ese era por cómo se estaba presentando Jonás. Entonces, mi último punto es este: ¿acaso no será tu título lo que te ha mantenido en conflicto con Dios todo este tiempo, buscando que solo se haga tu voluntad para defender lo que eres ante los demás? Familia, el mayor avivamiento, escucha bien, el mayor avivamiento mencionado en la Biblia, ¿sabes cuál fue? ¿Sabes qué significa avivamiento?
cuando el Espíritu Santo hace un efecto redentor en la vida de las personas, porque sé que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, justicia y juicio. Y cuando esa persona se arrepiente, hay un avivamiento en su corazón. Bueno, ¿sabes cuál es la historia de avivamiento registrada en la Biblia? El mayor avivamiento, ¿sabes cuál fue? Ni siquiera fue en el libro de los Hechos. Fue en el pueblo de Nínive, con más de 120,000 personas, incluyendo el rey, de rodillas, rasgando sus vestiduras y diciendo: perdóname, Padre. Creo que como iglesia es tiempo de que dejemos de orar dentro de la ballena y que pongamos atención a la primera instrucción de Dios, y que dejemos nuestro título: yo soy la mamá. Ellos se equivocan: yo soy el pastor, soy el profeta. Que dejes a un lado tu título y empieces a tomar el nombre que Dios te dio, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, y podamos ir allá afuera y podamos hacer un avivamiento en San Luis Potosí. Escúchame bien, porque hay un mensaje sin título. Así se llama este mensaje de esta tarde: mensaje sin título, porque no es por quién eres, sino quién es Él. ¿Me puedes decir amén? Quiero que te pongas de pie. Quiero que podamos hacer un ejercicio. Quiero que puedas cerrar tus ojos. Nadie va a ver, ok. Hasta las cámaras las vamos a apagar. Nadie está viendo. No voy a ver en el video que ponemos en YouTube quién levantó la mano. Te prometo que no lo voy a hacer. Pero quiero que cierres tus ojos y vamos a hacer 2 oraciones. Creo que, y ¿sabes qué? Quita mi voz. No soy yo. Creo que hay un mensaje por parte de Dios para esta iglesia, ¿ok? Oración número 1. Levanta tu mano si estás dispuesto a perdonar y a bendecir a esa persona en esta semana. No permitas que tus pensamientos, tus emociones y sentimientos se vean en el vientre de un pez 3 días, 40 años. Yo creo que es tiempo de que sanes. Vamos, sácalo. ¿Por qué no empiezas a orar y a bendecir a esa persona? Me lastimó, es alguien bárbaro, es alguien que empala, no importa. Deja que Dios se encargue de él. Échalo fuera del barco y verás cómo Dios se encarga de él. Así que levanta tus manos si el día de hoy quieres hacer un compromiso de que esta semana vas a orar, perdonar y a bendecir a esa persona. Amén, por esas manos levantadas. Que sea Dios sanando tu corazón, tus heridas, tus pensamientos. Que sea Dios tratando con tu alma y que a través de su espíritu sea renovando tu pensamiento. Ahora baja tus manos. Última oración. Levanta tu mano si el día de hoy te quieres levantar como un hijo de Dios, porque un hijo de Dios tiene una encomienda: ir y hacer discípulos a las naciones, y se lleven el evangelio. Levanta tus manos si el día de hoy quieres hacer un compromiso para que el próximo domingo tú puedas invitar, pero no solamente invitar, a hablarle a alguien con amor de un mensaje sin título, porque el mensaje sin título es Jesucristo, es el amor de Dios, es la obra redentora en la cruz. Levanta tu mano si estás dispuesto esta semana a mandar un mensaje, a hablarle, a decirle a tu vecino: hey, Dios te ama, Dios dio su hijo por ti, y sabes, hay una familia que te espera. Y estamos haciendo una iglesia hermosa, no solamente físicamente, sino en familia, y queremos crecer. O sea, levanta tu mano si estás dispuesto a tomar este llamado por parte de Dios, porque si no lo haces, te voy a decir otra cosa: Dios te va a dar la misma instrucción, aún pase 1 año, 2, 3 años, aún partas, y se la va a dar a tus hijos. Así que es mejor atender el día de hoy y gozarnos con el cielo, que permitir que pasen los años y no tener la bendición
de que por el mensaje sin título alguien conozca a Dios, el Dios de mi salvación. Así que si eres tú esa persona, levanta tu mano y di conmigo fuertemente: en nombre de Cristo Jesús, amén y amén.